Buenas, bienvenidos a su clase de biofísica. Intencionalmente no grabamos esa última parte porque es la explicación de los ejercicios difíciles del libro. Así que es contenido exclusivo para los que ya estaban aquí conectados. Bien, vamos a continuar entonces con los temas de la clase. El examen sigue manteniéndose para el día martes 17. Vamos a pasar Ingeniero. Sí, dígame. Disculpe por interrumpirlo, pero no me aparece la pizarra. ¿No le aparece la pizarra? No, tengo problemas. Parece que se ha producido un error al procesar la solicitud. Permítame, vamos a ver. Dele OK a todo lo que le aparezca, dele OK. Vamos a ver. La volví a iniciar para... La volví También a iniciar. Yo que estoy viendo, si algunos sí les aparece. Sí, también traté de actualizarla y ya donde aparecían las opciones de ayuda respecto a lo que era la pizarra y sigue sin aparecer. Y se están conectando desde su cuenta de la universidad. OK, great. Probablemente, permítame, voy a compartirla entonces como la aplicación normal, porque los que no están entrando con la cuenta de la universidad no les va a dejar ver. Así que permítanme, voy a compartirla como si compartiera pantalla. Gracias, ingeniero. Una disculpa. No, está bien, no se preocupen. Bien, vamos a pasar, por mientras inicia el programa, vamos a seguir platicando. Vamos a pasar de una situación estática a una situación de cargas en movimiento. Resulta que cuando hablamos de corriente eléctrica, justamente son cargas que están moviéndose. Por convención, nosotros asumimos que la carga se puede mover en los conductores, en los materiales que consideramos conductores, la carga se mueve. ¿Cuáles son los conductores? Cobre, aluminio, oro, plata, son conductores eléctricos, es decir, hay carga que se puede mover con facilidad en estos. ¿Qué materiales son dieléctricos? La madera seca, el caucho, el acrílico, el vidrio. Esos son materiales que no son conductores. Y ahí la carga difícilmente se va a mover. Existe un fenómeno que se llama ruptura del dieléctrico, que es cuando se puede producir un rayo, pero para eso tenemos que incrementar el valor de voltaje. Creo que ya pueden ver la pizarra. Ahora sí. ¿Pueden verla? Vamos a ver. Entonces, a la orden, bien. Vamos a ver corriente eléctrica. Dios mío. Ok, vamos a ver entonces, corriente eléctrica. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bien, corriente eléctrica. Son cargas en movimiento. La definición de la corriente eléctrica literalmente es el cambio de la carga con respecto al tiempo. Permítanme. Pero estoy compartiendo, sí. Ya les va a aparecer. En serio. ¿No les sale la pizarra, chicos? A mí no. Permítanme. Disculpe, estaba compartiendo la pantalla equivocada. Díganme si ahora sale. Sí, ahora sí puedo ver. Ahora sí. OK. Entonces, la corriente eléctrica es la cantidad de carga que se mueve, que pasa por segundo por una sección transversal de conductor. O sea, vamos a dibujarlo de otra manera para que se entienda. Esa es una ecuación que al final no dice mucho, pero me sirve para decir que la unidad de la corriente eléctrica es el coulomb por segundo, y a esto nosotros le llamamos amperio. ¿Sí?
¿Cuántos amperios necesito yo para desestabilizarlo a usted? 14 miliamperios. ¿Cuánta corriente eléctrica necesito yo para matarlo? 1 amperio. A partir de medio amperio, ya la situación se pone complicada. Y ya con 1 amperio, pues sí, produzco daño en su organismo y literalmente la muerte. En un equipo, en un acelerador de partículas, digámoslo así, circulan 200 amperios, para que se hagan una idea. Y un estabilizador de red o una UPS, mejor dicho, un sistema de protección que corrige el ruido en la energía eléctrica, perfectamente pueden circular 750 amperios. Entonces, las personas que trabajan con esos equipos, pues trabajan expuestos a un riesgo real, ¿verdad? De muerte si hacen algo mal. Bien. ¿Cómo se debería interpretar la corriente eléctrica? Imagínese usted que el cable eléctrico se ve de esta manera, un cilindro, y el análogo más cercano es una tubería, un tubo de PVC por el que circula agua. Pues la corriente eléctrica es algo muy similar. La carga se mueve de un punto A a un punto B como si fuera una corriente de agua. Y entonces la corriente eléctrica son aquellas cargas que nosotros contamos que pasan por una sección transversal, es decir, que se mueven perpendiculares a una cierta área. Contamos la cantidad que pasa en el tiempo que tarda en pasar por ahí y eso es nuestra corriente eléctrica. Entonces, resulta que la corriente eléctrica, ¿cómo decirlo? Sabe para dónde se tiene que mover. ¿Cómo lo sabe? Pues resulta que la corriente eléctrica sigue la dirección, las cargas, quiero decir, siguen la dirección del campo eléctrico. Es decir, para que exista corriente eléctrica debe existir un campo eléctrico en el interior del conductor, o bueno, en la superficie, como ya vamos a ver. Debe existir un campo eléctrico. ¿Y quién produce ese campo eléctrico? Pues resulta que en los extremos del cable debe haber una diferencia de potencial eléctrico. Por un lado está la terminal positiva y por el otro la terminal negativa. Entonces, la existencia de ese campo eléctrico es la que hace que la carga se mueva. Ahora bien, la carga no tiene un movimiento, digámoslo así, no tiene un movimiento en línea recta, porque, digamos, estas cargas están libres en ese conductor, pero en el conductor también hay cargas que no están libres. Hay cargas que se mueven en direcciones erráticas debido a la temperatura. La temperatura produce el movimiento de cargas, no solo el campo eléctrico, pero la temperatura produce movimiento de cargas de forma aleatoria. Entonces, estas pueden, digámoslo así, colisionar. Y entonces, la velocidad con la que una carga se mueve en el interior del conductor, le llamamos velocidad de deriva. Es una velocidad pequeña, en el orden del 10 a la menos 4 metros por segundo. Es muy pequeñita esa velocidad. ¿Por qué? O sea, la velocidad a la que se moverá una carga de este punto a este punto es lenta. Y es por eso, porque va colisionando con todo lo que hay allá adentro. ¿Sí? Eventualmente sí va a llegar del punto A al punto B, pero lo hace de forma lenta. Entonces, ¿cómo es posible que cuando usted accione un interruptor, la lámpara se encienda? Pues resulta que los equipos con los que trabajan no es con la carga eléctrica que se mueve, sino que con el campo eléctrico, o bueno, el campo electromagnético que existe. Y ese viaja a la velocidad de la luz. Por eso cuando usted enciende una lámpara, la luz se enciende inmediatamente sin importar la longitud del cable. Pero bueno,
no estamos para eso en este momento. Estamos aprendiendo sobre corriente eléctrica. Cuando usted quiere relacionar la cantidad de carga que se mueve por ahí, la corriente eléctrica que pasa por esa área en términos de la velocidad de deriva, me parece que esta expresión no aparece en el libro. La vamos a poner aquí, ya les explico qué significa cada uno de ellos. Ok. Esta es una ecuación que sirve para relacionar la corriente eléctrica en términos de la velocidad de deriva. Repito, esta ecuación no la van a encontrar ustedes en el libro, yo no la vi al menos, ahí en otros libros sí sale. En el libro medio explican un poco la velocidad de deriva, pero bueno, viene siendo esto así. N es la cantidad de cargas, que hay en un volumen, digamos, en este volumen. La cantidad de carga que hay en este volumen es N. Pero solo el número de cargas, no, ¿sí? Solo el número. O sea, digamos, tengo yo un millón de partículas en ese volumen. Entonces esto es carga, cantidad de carga, o de partículas con carga, cantidad de partículas por metro cúbico. Q es la carga, aquí no hay problema, Q es la carga, y la medimos en coulombs. VD es la velocidad de deriva. Medida en metros por segundo. Y la letra A representa el área. No todas las partículas que estén aquí, van a pasar por aquí en un tiempo dado. Entonces, tomamos en cuenta pues el área también, el área del cable. ¿Sí? Esto es el área y se mide en metros cuadrados. Si usted hace el análisis de las unidades, se va a dar cuenta que solo quedan la unidad coulomb y la unidad segundo. Todos los metros se van a cancelar. Entonces así usted obtiene una expresión para la corriente en términos de la carga, la velocidad de deriva, es decir, la rapidez con la que se mueve el conjunto de cargas en ese conductor y el área. Bien. Trabajamos con valores promedios porque no vamos a estar estudiando cómo se mueve cada una de las cargas presentes ahí. Para que se haga una idea, si ahí tuviéramos un mol de átomos de cobre, pues estaríamos hablando de 6.02 por 10 a la 23 núcleos. Así que es mucha carga, es mucha partícula. Una ley que nos va a servir a nosotros para identificar y relacionar el potencial eléctrico con la corriente eléctrica es algo llamado la ley de Ohm. La ley de Ohm me permite encontrar la relación entre el potencial y la corriente eléctrica. Claro, aparece una cantidad nueva aquí que se llamará resistencia eléctrica. Verán. La carga presenta dificultad para moverse de un lado a otro, dependiendo del material que usemos, pero también dependiendo qué cosas hayan conectadas en el medio. Usted puede conectar ahí un microondas, puede conectar ahí un foco, puede conectar ahí algo. Entonces, la resistencia R, si es un calentador de agua, por ejemplo, de esos que usted sumerge en el balde lleno con agua, pues directamente eso es una resistencia. Entonces,
cualquier cosa que usted conecte con cable representará una resistencia. ¿Por qué una resistencia? Porque, digámoslo así, se opone al avance de la corriente. Se opone al avance de la corriente. Es decir, cuando yo pongo una resistencia, hay menos corriente eléctrica porque hay menos partículas pasando por segundo en ese cable. Cuando yo quito la resistencia, hay muchas más partículas pasando por el cable en cada segundo. Entonces, la resistencia eléctrica es aquello que disminuye la presencia de la corriente en el circuito, en un cable, digámoslo así. Bien, la ley de Ohm es experimental, trabaja sobre promedios, es válido entre 0 y 100 grados de temperatura y, vamos a poner aquí el triangulito, relaciona el voltaje de la fuente de alimentación con la corriente eléctrica y el valor de la resistencia. Recordando, el voltaje se mide en voltios. La corriente acabamos de ver que se mide en amperios. Y la resistencia, que es una cantidad nueva, se mide en ohmios y se representa con la letra omega mayúscula. Entonces, yo puedo relacionar estas tres cantidades. Si conozco dos, encuentro la tercera. Así de sencillo. A esto lo vamos a llamar la ley de Ohm. Y entonces sirve para analizar circuitos eléctricos. Sirve para analizar los circuitos eléctricos. ¿Para qué utilizamos un circuito eléctrico? ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es, bueno, yo lo dibujé aquí, es un camino cerrado por el cual la corriente eléctrica puede circular. Si aquí no estuviera conectado esa última línea, no habría corriente eléctrica, no podría circular la corriente eléctrica porque esta solamente circula por caminos cerrados. Entonces, para conducir corriente eléctrica, tengo que conectar el circuito. Hay circuitos sencillos y circuitos complejos. Por ejemplo, yo puedo tener aquí la fuente, poner aquí un foquito, por aquí otro foquito, por aquí una tostadora, por aquí el calentador de agua y tener aquí perfectamente un circuito. Está cerrado, es un camino cerrado, entonces puede fluir la corriente eléctrica. Puede fluir la corriente eléctrica. Esto es el caso ideal, donde la batería no tiene resistencia, pero es posible que la batería sí tenga resistencia interna. Es más, todas las baterías tienen una resistencia interna. Y entonces, en este caso, si queremos ser más detallistas, pues vamos a dibujarle la resistencia a la batería. La resistencia de la batería suele ser pequeñita, muy pequeña, ¿sí? Se llama resistencia interna. Para indicar que es pequeñita, hasta le ponemos una R minúscula. Acá tenemos el voltaje nominal. Un valor nominal es el valor ideal, no necesariamente el valor real, pero sí un valor ideal. Entonces, lo que usted está viendo por fuera es aquí, la batería. Aquí tenemos terminal positivo, acá el negativo. Entonces lo que usted observa es ese cuadro, pero adentro hay una resistencia siempre. ¿Y cómo sabe si tiene que incluirla o no en los ejercicios? Bueno, si la menciona, inclúyela. Si no la menciona, no la incluye. Bien. A simple vista y gráficamente, creo que se puede observar en este circuito que la corriente eléctrica que fluye por ese cable es igual en todos los puntos. Es una sola corriente eléctrica. No sé si lo miran. Lo miran. Es una sola I, es una sola línea roja. Yo podría hacer otro dibujo por acá, a la par, para que vamos a hacerlo aquí a la par.
Vamos a hacer otro por acá. Vamos a quitar esta porque me va a causar problemas. Ok. Digamos que yo tengo ahora un caso como este. Tengo la batería. Tengo la batería, pero ahora yo vengo y tengo aquí que la corriente que sale de la batería es una. La corriente que sale por la batería es una, pero acá se divide en dos corrientes porque tengo que alimentar los dos caminos. Entonces este es 1, a esta le llamamos I2, a esta le llamamos I3, y acá se vuelve a dividir, la I3 se parte en dos corrientes más, llamémosle I4, y por acá la I5. Ok, vean ustedes que en este otro circuito no se mira una sola corriente, se ven varias corrientes. ¿Por qué se ven varias corrientes? Porque hay muchas desviaciones, llamémosle así. Hay diferentes rutas. Si esos fueran tubos, esta sería su pila, este sería su tanque que está en el techo, esta sería su pila, su tanque del techo y su lavaplatos. Y a los tres les tiene que llegar agua. Pues más o menos lo mismo pasa en el circuito. Están los tres conectados y esa bifurcación que se abrió es para que a todos les llegue corriente eléctrica. Resulta que estos dos circuitos reciben dos nombres diferentes. A esto le llamamos un circuito de resistencias en paralelo y a este otro de la izquierda es un circuito de resistencias en serie. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, si yo vengo en el circuito serie y lo abro de esta manera, se pierde toda la corriente eléctrica. La corriente ya no fluye, no tiene cómo, ¿sí? Ya no hay corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque yo abrí el único camino que la corriente tenía para circular. Ahora bien, si yo hago lo mismo acá, vengo y abro aquí, entonces la única que desaparece es la I2. Pero la corriente eléctrica desaparece porque yo ahí abrí, ¿verdad? Pero la corriente eléctrica va a seguir fluyendo a las otras dos resistencias. ¿Por qué sigue fluyendo corriente eléctrica? Porque hay otros caminos que siguen siendo caminos cerrados. Siguen siendo caminos cerrados, entonces siempre habrá corriente eléctrica. Ahora bien, retrocedamos un poco, cerremos el circuito. Cerremos el circuito, recuperamos la corriente I2 y vámonos para acá. Aquí también cerramos el circuito para recuperar la corriente I. No le ponemos número porque es una sola. Es una sola. Ok. Una resistencia, obviamente como ya vimos que existe la ley de Ohm, una resistencia tiene dos cosas, corriente y voltaje. Si hay una resistencia es porque existe corriente y existe voltaje. Entonces quiere decir que en el circuito que está en serie, esta resistencia de aquí tiene un voltaje, esta resistencia de acá tiene otro voltaje, esta resistencia de acá tiene otro voltaje y esta tiene otro voltaje. En el circuito serie, todos los voltajes de las resistencias en serie son diferentes. Son diferentes. En cambio, para mi circuito en paralelo, resulta que esta resistencia está conectado a los mismos terminales de la batería.
Esta resistencia también está conectada a los mismos terminales de la batería. Y esta resistencia también está conectada a los mismos terminales que la batería. ¿Cómo sé eso? Yo eso lo sé porque aquí, a lo largo de toda esta línea de color negro que ahora estoy remarcando en azul, no hay ningún otro elemento conectado. Si no hay ningún otro elemento conectado, yo puedo asumir que es el mismo punto. Lo mismo pasa aquí abajo. Entonces, dado que comparten la conexión del lado positivo y la conexión del lado negativo, yo sé que están en paralelo. Y entonces yo sé también que tienen el mismo voltaje. Las tres tienen el mismo voltaje, pero diferente corriente. Y en el serie es al revés. Tenemos la misma corriente, pero diferente voltaje. Bien, de aquí solo me queda recalcar que hay una influencia, ya lo había dicho arribita, pero bueno, lo vamos a recalcar aquí otra vez. Hay una influencia de la temperatura sobre el valor de la resistencia eléctrica. Y hay una influencia también del material sobre la resistencia eléctrica que va a tener un cable. Entonces, los modelos son los siguientes. Digámoslo así. La resistencia, por ser de un tipo de material, pues posee una resistividad que llamaremos natural. Esa resistividad natural la vamos a representar con la letra ρ. Adicionalmente, entre más largo sea el cable, pues más átomos habrán en el medio que impidan el avance de la carga. Entonces, entre más largo sea nuestro cable, más resistencia vamos a tener. Ahora bien, el cable puede ser grueso o puede ser delgado. Entre más grueso, quiere decir que hay más material, es decir, más resistencia. Y entre más delgado sea el cable, habrá menos átomos en ese material y por lo tanto menos resistencia. Entonces, el valor de la resistencia será inversamente proporcional al área. Ya había comentado, la unidad de la resistencia es el ohmio. Esto son ohmios. La resistividad son ohmios metro. La longitud obviamente son metros. Y el área son metros cuadrados. Entonces, entre más grueso y largo sea el cable, mayor es la resistencia eléctrica. Por eso es que Thomas Alva Edison no podía energizar aparatos que estuvieran muy lejos porque el cable tenía que ser grueso y las distancias son largas, entonces no era viable energizar equipos con algo que vamos a llamar corriente directa. Lo hacemos con corriente alterna. Eso está fuera, claro, eso está fuera del contenido de la clase. Pero yo se los comento nada más. Entonces, la resistencia eléctrica varía de acuerdo a cómo esté construido el cable, el material, la longitud y el grosor del mismo. Pero la resistencia también varía con la temperatura. Y esa variación con la temperatura utilizamos el modelo de expansión lineal para calcular ese aumento en la resistencia. Ok, sería más o menos así. El valor de la resistencia va a incrementar con el valor de la temperatura y aquí ese alfa es el coeficiente de incremento de la resistencia en función de la temperatura. Bien, chicos, vamos a quedarnos por aquí. Solamente les dejo este último modelo para determinar el valor de la resistencia en función de la temperatura.
Vamos a ver esto más a detalle cuando resolvamos los ejercicios. Nos vamos a ver el día de mañana de forma presencial. Nos vamos a ver de forma presencial y bueno, cuídense mucho. Voy a tratar de subir los videos el día de hoy para que ya puedan verlos todos. Y bueno, sin más que agregar, nos estaremos viendo, jóvenes. Cuídense mucho, anden con cuidado, estudien mucho y espero que les vaya muy bien.